Hola imparables, bienvenidas a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre el contacto cero con tu familia. Si este es tu primer episodio, bienvenida a nuestra familia de Recalibrando y recuerda suscribirte y dejarnos un comentario para que así más mujeres puedan recalibrar sus vidas. Para el episodio de hoy tengo una súper invitada internacional. Rafi es coach para familias y creadora de Finding Your Courage, donde acompaña a madres, padres y cuidadores a fortalecer la relación con sus hijos desde la conexión, la empatía y los límites sanos. Con formación en sociología, disciplina positiva y herramientas de acompañamiento emocional, Rafi comparte recursos prácticos para transformar la dinámica en casa. Menos gritos y culpa, más calma, cooperación y confianza. A través de sesiones, talleres y guías, ayuda a familias a mirar los errores como oportunidades de crecimiento y a construir un hogar donde todos se sientan vistos, escuchados y valorados. Hoy su misión es recordarte que criar no se trata de perfección, se trata de presencia, aprendizaje y valentía para hacerlo diferente. Rafi, bienvenida a Recalibrando. Gracias por tenerme aquí, Sí. esta oportunidad de compartir cosas y charlar juntas. Claro que sí, es un tema que, wow, la verdad no sabía qué tanta tendencia y voz está teniendo últimamente, pero aún no se habla lo suficiente. Y por eso quería traerte para hablarlo, para compartirlo, para que sea también un episodio sanador para las personas que nos están escuchando. Y por eso quiero que empecemos ahí. Vamos a hablarle a la persona que nos está escuchando en este momento, que puede que sea la persona que está considerando tener contacto cero con su familia o que ya tiene contacto cero porque algún familiar lo hizo. ¿Qué va a cambiar en sus vidas si aplican todo lo que les vamos a enseñar hoy sobre este tema? ¿Qué va a cambiar? Quizás más comprensión. El psicólogo Jung decía que comprender es difícil y por eso juzgamos. Y entonces menos juicio, más entendimiento, comprensión de la situación del otro, pero también de nosotros mismos. Y más ganas de intentar cosas nuevas para poder quizás reconectar como familia. No siempre se llega ahí, pero siempre mejoran las relaciones alrededor cuando uno empieza a hacer ciertos cambios. Wow. Uy, estoy tan emocionada. Este episodio me tiene súper emocionada porque de verdad que siento que esta parte de relaciones, y está comprobado que las relaciones es el área de la vida que es más importante, es el mayor determinante de longevidad, la calidad de nuestras relaciones. Y muchas veces los damos por sentado. Ahí va a estar siempre nuestros hijos, ahí va a estar siempre nuestra mamá, ahí va a estar siempre nuestra familia, y no es el caso. No es el caso porque también estamos en una sociedad donde hay mucho despertar también, mucha conciencia, como las cosas como se supone que tenemos que tolerar o aceptar, ya estamos alzando nuestras voz, poniendo nuestros límites. Entonces, quiero que me expliques un poco más qué significa el contacto cero. ¿Ok? ¿Cómo se ve? ¿Qué significa? Porque mi mente es simplemente nos bloqueamos de WhatsApp y de Instagram, pero ¿qué realmente es un contacto cero? En contacto cero, pues se puede manifestar en distintas maneras. Ok. Desde un hijo, una hija, yo tengo la experiencia hijo-hija, pero puede ser también hermano, hermanas, con tíos. Escuché un podcast de una persona que con su tía lo hizo, porque su tía estaba haciendo mucho daño a las relaciones familiares. Es una decisión que se toma y que puede ser desde empezar a distanciarse. Ya esa persona no siento que no aporta nada a mi vida, no me hace bien y nos veremos 2 veces al año durante ciertas reuniones familiares. Ya. Puntos. Al contacto que desaparezco del radar. Ya no hay nada, no hay redes sociales, bloqueo todo el mundo y no se sabe nada de mí. También hay lo que llaman alienación parental, que es una cosa un poco distinta. Ocurre a veces cuando hay un divorcio, una separación, y uno de los dos padres se lleva a los hijos y no les permite tener contacto con su otro padre o madre. Y es muy doloroso, obviamente, y puede llevar que una vez que estos hijos crezcan, ya no quieran
saber Claro. nada. Pero yo eso lo conozco menos, entonces Ujú. no hablo mucho de eso y trae consigo muchísimas otras dinámicas. También me he dado cuenta que hay un contacto cero emocional. Y es interesante porque desde que yo empecé a hablar de este tema, la cantidad de personas de mi edad o hasta más grande que dicen, yo la verdad ya no siento nada por mi padre, por mi madre, solamente me reúno por obligaciones, los contactos por obligaciones porque no tengo quizás la valentía de hacer ese corte. Corte. Entonces hay muchas como matices, ¿no? Sí. Distintos. Y muchas formas. Y Muchas es muy formas. cierto porque yo sí pensé en este contacto cero de que desapareces de la faz de la Tierra, o sea, simplemente le eliminas de todos lados, no lo veo ni digitalmente ni físicamente, no hay conexión. Pero ese contacto cero emocional es muy real. Justamente ayer, cuando yo estaba preparándome para este episodio, le escribí a una de mis amigas y me comentó que ella con su hermano hizo contacto cero, pero emocional. Vivían en la misma casa y era como si no existiera la persona. Entonces, eso que tú me estás diciendo es también real. No es que Sí. no es que tiene que ser físicamente. Puedes estar ahí y ya no hay ningún tipo de interacción. Sí. Qué fuerte. Sí, es fuerte, es doloroso y yo creo que es prevenible Ok, y por eso que hablo de esto. claro. Sí. Cuando se fue viral ese en mi vídeo, algunas personas me comentaron, pero de estas cosas no se habla. ¿Cómo te permites hablar? Digo, es por eso que suceden nuestras cosas, porque no se habla. Claro. Entonces, ¿cómo sabe la gente que puede hacer distinto para que no ocurran estas cosas? Totalmente. Por eso te aplaudo, te admiro y te agradezco por tener la valentía de hablar de esto y hacerlo público, porque es tan fácil caer en el escrutinio del público, Ah, diciendo tu historia y siendo vulnerable, y el hecho que tú alzaste tu voz y dices, yo quiero, mediante mi propósito y mis acciones, tener la posibilidad que no le suceda a otra persona, es admirable. Quiero que me compartas esta parte de cuándo tú crees que sí es justificable o no el contacto cero, porque sí me da curiosidad y lo hablamos antes del episodio. Yo estaba escuchando hay un episodio que se hizo también bastante popular, el de Oprah, sí. y hablaban de que, no, yo hice algo pequeño y me dejó de hablar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna línea o algún tipo de justificación de cuándo sí sería conveniente o no hacer el contacto cero con tu familia? Yo creo que es importante distinguir entre el contacto cero y los berrinches Claro. que también adultos pueden hacer, ¿no? Y muchas veces se empieza la ley de hielo, por ejemplo. Tú me ofendiste y ya no te hablo por una semana hasta que luego se pasa la cuestión, pero eso no es contacto cero. Normalmente Pero puede ser un síntoma, me puedo imaginar. ¿O qué opinas? para mí la ley de hielo es una forma de inmadurez emocional, Okay. que no se sabe cómo manejar el conflicto y entonces es la manera que hemos recibido, porque muchas veces repetimos patrones. Eso es lo que vimos en familia y lo seguimos haciendo. El contacto cero no es cierto que ocurre por una cosa pequeña, por una pequeña discusión. Las personas que de verdad, sobre todo las que desaparecen completamente, em, han tomado años de reflexión, de intentar cosas, quizás tratar de expresar cómo se sentían, de querer que las cosas fueran distintas y nada cambiaba en ciertas relaciones. Y entonces puede que sí desaparecieron a raíz de una discusión, pero esa fue la última gota, Claro. no fue la única cosa. Ujú. Lo que pasa es que eh, es difícil hacer la autorreflexión y pausar, ver, ok, ¿qué ocurrió acá? Mm. Y qué ha estado ocurriendo. Y por eso, por un lado, yo se lo agradezco a mi hija, la decisión que tomó, porque lo que pasa es que muchas veces también ocurre el contacto cero porque hay muchas tensiones relacionales. Entonces, en el medio de esas tensiones se vive en modo de sobrevivencia. Claro.
en el momento en que hay el distanciamiento, hay un espacio que uno puede aprovechar para empezar a hacer con calma, sin esos altibajos emocionales que había antes, la autorreflexión. Claro. Y entonces es una oportunidad preciosa para crecimiento personal, por cuanto doloroso sea, pero la vida es así, no siempre Sí. es rosada, ¿no? Sí, me comentaste de tu hija. Vamos a hablar, o lo que te sientas cómoda de nuevo. Sé que también hiciste un video hablando de esto, pero creo que sí es importante que la gente tenga este contexto de ti también, porque no solamente te dedicas a partir de esto a acompañar a las personas en todo este proceso que puede ser bastante doloroso, pero también sanador y de mucho crecimiento. Cuéntanos cómo fue ese proceso con tu hija, qué está ocurriendo, cómo fue Pues ese contacto. ella empezó Contacto Cero hace casi 3 años y yo lo veía y llegaría antes, digamos, hace 5 años no sabía ni siquiera que existiera eso del Contacto Cero. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que quizás que hay esto y que podría ocurrir, hice lo que muchos padres hacen, ¿no? Tratar de recuperar la relación, correr atrás de ella, conectar lo más posible, tratar de agarrarla cuando lo que ella necesitaba era espacio. Entonces, más yo hacía eso y más ella quería alejarse y necesitaba su espacio. Y ocurrió hace 3 años, pero la relación es difícil, habían sido por años. Y en parte yo creo debido a mi estilo de crianza, yo como te dije, repetimos patrones. Entonces yo crecí en Italia, donde todo tenía que ser perfecto, tienen que vivir detrás de una pantalla de perfección em, y, em, y comportamiento y quedar bien en todos. Entonces exigía muchísimo a mis primeros 2 hijos y la personalidad, el temperamento de cada niño también influye en la manera en que perciben la crianza, que Claro. recibe. Entonces, ella y su hermano recibieron una crianza parecida, pero tenían 2 personalidades distintas. Y ella mucho más emocional, y ahora también hemos descubierto que tenía TDAH, cosas que entonces no se sabían. Entonces, muchas veces yo la hacía sentir que no era suficiente, que era de menos, que no era, que siempre me decepcionaba. Un tipo de relación bastante tóxica. Y también yo estaba muy conectada a nivel emocional, pero dependiente, como dependencia emocional. Entonces, por un lado dependía de ella, por el otro lado la hacía sentir mal. Entonces, ella necesitaba algo completamente distinto y por eso que al final decidió em, alejarse y espero sanar en este tiempo. Y, ¿por qué te dije esto? No, sí, no, me da curiosidad, sabiendo la Sí. historia de por qué pasó esto, me da curiosidad aquí en esta parte es, ¿qué hubieses hecho distinto? Ahorita que me dices de Pues entonces este ahora, camino. y yo ya hace unos 10 años, ya con el tercer hijo empezamos a criar de forma distinta, menos autoritaria, menos de que lo haces porque lo digo yo y a mí se me respeta, pero yo no te respeto, porque el pegar, el gritar a los niños, ahora ya se sabe, muchas cosas que antes no se sabían. Em, entonces, a raíz de darme cuenta de que mi estilo de crianza no fue el mejor, fui investigando, fui descubriendo, aprendí sobre la disciplina positiva, me entrené como coach de familia, pero ya había una relación que era poco sana con mi hija y eso no se recuperó, pero lo que sí se recuperó fue la conexión en la relación con nuestro segundo hijo Ok, y con el último ya no había necesidad de reparar porque ya tenía padres distintos. claro, sí. Eh, pero las relaciones han cambiado de una forma radical. Y por eso que yo sé que se puede reparar, se puede mejorar, se puede rescatar ciertas situaciones. Em, y entonces lo que haría distinto
me documentaría más. Yo, por ejemplo, cuando me quedé embarazada, me leí un libro así sobre el embarazo y sobre el parto. Y después de eso, sobre crianza, no aprendí nada, Ya. pensando que ya te viene natural. No te viene natural. Lo que te sale natural es lo que recibiste. Entonces, si recibiste golpes, das golpes. Si recibiste gritos, das gritos. Pero si quieres criar de forma distinta, tienes que hacer el esfuerzo de informarte. Y ahora, con las redes sociales, ya, no hay excusas. Ujú. No, Sobre la no solo si información. quieres, sino que además es lo que se necesita, ¿sabes? Porque una cosa es que, bueno, ay, yo siento que me criaron bien, ¿no? O sea, yo siento que O me pegaron y salí bien. salí bien. Tú te saliste bien a pesar de que te pegaron. Es muy distinto. Además, y sigues enojándote para nada, y sigues haciendo tus berrinches, sigues teniendo desbordes emocionales aun si eres adultos, porque Ujú. sí, Sí, sí. saliste bien, pero... Con eso, sí. Entonces, tú ¿cómo fue ese proceso? Y, Sí, y me viene en mente otra sí, cosa que dale. haría diferente. Es cambiar la mirada y la perspectiva. Miramos a los niños como un pedazo de madera que le tenemos que darle para que salga como la imagen que tenemos nosotros en la mente del hijo perfecto o la hija perfecta. En cambio, ellos son una semilla que traen dentro de sí todo lo que necesitan para desarrollarse en la mejor planta o la mejor criatura, persona que pueden ser. Entonces es mirarlos con curiosidad y ver cómo podemos ayudar esa misma planta y otro hijo que tienes y otra semilla necesita cosas distintas. ¿Y cómo puedo yo ayudar a que eso salga de él? Es una mirada completamente distinta. Claro, claro, porque una viene desde la expectativa, lo que tú crees, cómo debería ser, cómo debería actuar, qué debería hacer, Sí. versus el otro es mirarlo con curiosidad para ver qué es lo que necesita, cómo se comunica. Me da curiosidad porque tú también mencionabas, bueno, una de las preguntas que también te tenía era, muchos padres que le aplican el contacto cero dicen, pero nunca me dieron la oportunidad de explicarme, de reparar. Y quiero que me digas tu perspectiva con esto, porque muchas veces una de las cosas que me comentara es, no, las personas trataban de comunicarte, pero no te entraba y capaz no era la forma, o sea, ellos se estaban comunicando a su forma, pero tú no tenías esa curiosidad de entender, pero cuéntame tu Sí, perspectiva. no, absolutamente. Yo he escuchado muchísimo un podcast que se llama The Reconnection Club, de una terapeuta que trabaja en este tema y hace podcast de 10 minutos y ella habla de cómo es cierto que hay como una desconexión casi de hablar idiomas distintos y hoy día es mucho más presente que antes porque nuestros jóvenes, la gente, la generación como de tu edad, em, no tiene miedo a hablar de emociones, no tiene miedo a hablar de límites sanos, no tiene miedo de hablar de respeto. Ya no toleras cosas que mi generación ha tolerado de sus padres. Claro. Entonces, pero mi generación y la anterior como eso es casi como que no entienden qué hacer con todo eso. Entonces se hablan idiomas distintos y es muy probable que ese hijo, esa hija o ese hermano, esa hermana que ha tratado de comunicar cómo se sentía, pero no ha servido para nada o ha encontrado una barrera porque fácilmente nos ponemos a la defensa. Ujú. Otra posibilidad es que en base al tipo de crianza que ha recibido, se ha dado cuenta que no podía hablar de ciertas cosas. En una familia donde se burlan de cualquier persona que muestra un poco de vulnerabilidad o de emociones. En una familia donde hay mucho conflicto, mucha violencia, ¿cómo puede uno que no se siente conforme hablarlo? Claro. Y por último, hay un tema de no saber cómo quizás navegar los conflictos. Entonces, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, me voy. Pero nosotros aprendemos a solucionar problemas relacionales, a navegar conflictos en nuestra familia,
mirando lo que ocurre alrededor. Sí. Si a nuestro alrededor no hay personas que nos han mostrado cómo tener una conversación civilizada, sin gritarnos, sin insultarnos, sin faltar de respeto, si nadie nos ha enseñado a identificar las emociones, a hablar de las emociones, entonces puede que no tengan esos hijos las herramientas, pero si no lo tienen ellos, significa que tampoco lo tienen los padres. Claro. Así que el tema es, siempre hay una responsabilidad de ambos lados, por cuantos no nos guste. Sí, empezando contigo. Sí. Sí, empezando Cierto. contigo. ¿Cómo tú? Ahí podemos hacer como 10 podcasts de esto, pero esta me da curiosidad para aquellas personas que están en este proceso de crianza, ¿cómo tú puedes empezar a desarrollarte tus habilidades de resolución de conflicto para enseñarles a tus hijos mediante tu ejemplo para hacerlo? O sea, ¿qué tipo de herramientas, recursos podemos aprender? Muchísima autoobservación y valentía. Valentía porque no es bonito ver ciertas partes de nosotros, reconocerlas. Sin embargo, la única manera para poder hacer algo con ellas es verlas, es ponerle un poco de luz. Y entonces, una vez que te das cuenta que era una persona quizás que no reacciona todo el tiempo, en vez de hacer una pausa cuando hay un estímulo, hacer la pausa y responder, reacciona. Entonces, ok, a lo mejor pedir ayuda con un coach, con un terapeuta, para que poco a poco te acompañe a desarrollar habilidades de hacer la pausa en vez de reaccionar y empezar a conectar con el cuerpo. Justamente estaba teniendo una sesión de coaching el otro día, ayer, ¿era ayer? Ayer, con una persona que me decía, ahora me estoy dando cuenta de cuando estoy por reaccionar, algo ocurre en mi cuerpo, pero antes no lo notaban. Entonces es conectar con nosotros mismos, que es algo que nadie nos ha enseñado. Y en esta época donde estamos aburridos, tenemos un minuto de tiempo, en vez de sentarnos, estar tranquilo, empezamos a scrollar en las redes sociales, tenemos distracciones continuas. Entonces es una intención, se tiene que empezar a vivir con intención y con atención. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Qué quiero hacer? Y empezar pequeños pasos. Hay un libro fantástico, no sé si lo conoces, que es Hábitos Mínimos, que no es Hábitos Atómicos. No, eso mismo no lo he escuchado. Es fantástico porque te ayuda muchísimo y da muchísimas sugerencias de cómo empezar pequeño, porque si te pones una meta enorme, luego es tan abrumadora que nunca lo vas a hacer, pero si haces un pasito, entonces si quieres cambiar de reaccionar, entonces enojarte con tu hijo al momento que te dice algo, entonces, ¿qué puedes hacer? Las más pequeñas cosas que puedo hacer, quizá puedes tomar un respiro profundo, que antes no hacía y ahora me entreno a hacerlo. Y eso es suficiente. Y luego es un proceso. Claro. Que sí, se hace poco a poco. Cuando te enteras tú, ¿cómo fue ese proceso? Me da curiosidad porque quiero moverme a esa parte de también sanación y empezarte a ver a ti como tú me estás mencionando, pero ¿cómo fue tu proceso con tu hija? ¿Te mandó una carta? ¿Cómo te enteraste del contacto cero? Bueno, fue el opuesto y se la mandé yo. Nuestra última conversación me tomó semanas recuperarme. Y una de las cosas que me dijo, porque ella seguía hablando de algo, accountability, hice un video sobre eso, accountability, que no hay traducción en español, pero es como tomar responsabilidad, pero es más que eso. Y yo no entendía qué quería. Y un momento le dije algo como, pero mira, si nosotros fuéramos todos a morir mañana en un avión, entonces nosotros no podemos tener esa accountability que quieres. Significa que tú no puedes sanar. Y su respuesta fue, me dijo, ¿quieres de verdad saber la respuesta? Y yo le dije que sí. Y me dijo, si ustedes fueran a morir mañana, yo me sentiría libre. Qué rudo. Fue duro, pero a veces tienes que enfrentarte a esas cosas entonces me di cuenta que necesitaba ese espacio.
y que quizás por yo estar ahí detrás de ella tratando de mandar mensajes, de conectar, de recuperarle, no le estaba permitiendo ese espacio. Entonces yo fui la que le envió una carta que me tomó un mes a escribir, donde le dije, mira, no necesitas que fuéramos a morir. Siéntete libre si no lo necesitas, porque ya esto no va, esta relación no está matando a todos. Y a los 15 minutos cortó todos, conexión. Wow. Y eso nadie lo sabe. No, me dejaste sin palabras y todos estamos aquí llorando en el estudio, porque qué dura esa conversación y esa valentía que tú tuviste. Wow, primero para escuchar eso de tu hija, ¿no? El ser que más amas en este mundo y además haber tenido la valentía de poner primero sus necesidades que las que tú puedas haber tenido. Porque tú capaz todavía quieres agarrarle, que Yo no se me quería fuera. dejarla, yo no quería dejarla, pero yo le estaba haciendo daño de esa forma y ella estaba luchando también con sus cuestiones de salud mental y todo eso y eso no la estaba ayudando para nada. Y amar también es soltar, que fue lo que hiciste. Sí. No es transformar esa definición que muchas veces uno piensa que amar es tenerlos aquí cerquita, ¿no? Pero amar es dejar libre. Pero hasta ese momento no lo había entendido. sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti para empezar a sanar y reencontrarte y tener estas herramientas? Es interesante porque después de esa conversación empecé a caminar. Yo estaba buscando una actividad física que hacer porque sabía que te hace bien hacer actividad física, pero yo no soy mucho de deporte, todo eso. Y como de forma intuitiva empecé a ir a Kiwanis todos los días a caminar con nuestra perrita. Y me y luego descubrí que el contacto con la naturaleza y la actividad física te ayuda muchísimo. Y entonces empecé eso. Coincidió también cuando empecé mi certificación como Family Coach, que fue súper útil porque cuando te preparas como Family Coach también recibes coaching y practicas haciendo coaching. Entonces me acompañaron mucho en esos primeros meses esas sesiones de coaching que recibí y luego me topé con ese podcast de esta terapeuta que luego ha escrito un libro y también tiene una comunidad de membresía a la que pertenezco, donde ella habla de una mapa de 3 pasos cuando esto ocurre. Y el primer paso es no hacer nada. Porque la primera reacción no fue quizá mi caso porque fue distinto, pero a veces lo que ocurre empieza el contacto cero y como padres queremos solucionar, queremos ir atrás, queremos reconectar. En cambio es hacer nada y empezar a sanar nosotros, a reconectar con nosotros, a cuidarnos, a descubrir cuáles fueron las necesidades en nuestra vida que no fueron atendidas y que ahora necesitamos atender. Y esto puede durar años. Y cuando ya empiezas este paso, luego empezar a explorar, documentar para entender las razones, para entenderte a ti mismo, para mirar a nivel social. Ese podcast de Oprah fue muy interesante, el análisis que hicieron a nivel social de las distintas generaciones, para no quedarse solamente en el juicio, la queja, el victimismo. Y el último paso es quizás buscar una reconexión cuando puede ocurrir, pero es el último, puede tomar muchísimo tiempo. Así que yo estoy trabajando a través de... ¿Cómo sabes que si estás listo de alguno de los otros, de alguno de los dos? ¿Sabes? O sea, ¿cómo? No sé, yo no sé si estoy lista, porque lo que no quiero hacer es entrar en la misma dinámica de antes. Y para no entrar necesito quizás más tiempo y creo que lo necesita ella. Y tengo que ser honesta, puede ser que nunca haya una reconexión. Las estadísticas dicen que el 80%
de estos casos terminan con una reconexión, Oh. pero hay un 20% que no. Que no. Entonces, la única cosa que puedo hacer es trabajar en mí, y el hecho de estar trabajando en mí está mejorando de manera monumental mis otras relaciones, Ujú. y aprender a soltar expectativa, a soltar apego a lo que debería haber sido la relación y que no es. Y ya, Co- perdonarme. Eso. Que eso de perdonarte, ¿cómo, qué te ha ayudado a ti a perdonarte en ese proceso? En parte lo que estoy haciendo, este trabajo de hablar de este tema para que quizás otras personas no tengan que pasar por eso. Y sí, es eso. Sí. Hay todavía momentos donde la culpa muestra su cabecita, pero no es tan fuerte como antes. Ujú. ¿Cómo, qué recomendaciones le tienes a esas personas de generaciones maduras que las emociones no es algo que saben cómo lidiar? ¿Qué pueden empezar a cambiar, a hacer para abrirse a explorar estas emociones de una manera plena? Mm, Quizás ser curiosos. Mm, Ser curiosos. A veces con la edad perdemos un poco eso, ¿no? Los niños nacen curiosos y luego se los quitamos poco a poco, ¿no? Porque nos molesta si son demasiado curiosos. ya. Y entonces, Sí, deja de preguntar. Sí. pero ser curioso, entonces siento esto, ¿qué significará? Mm, ¿Qué quieres decirme? Porque las emociones es nuestro cuerpo que nos quiere decir algo, una necesidad. Entonces, ¿qué necesito en este momento? Ser ujú, curioso y sin juicio, abandonar el juicio. mm, Porque cualquier emociones, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones más placentera, menos placentera, más cómoda, más incómoda. totalmente. Pero entonces a veces sentimos rabia hacia alguien y está bien. ¿Qué Mm. significa esa rabia que quieres decirme, no? Entonces, ese ser curiosos y abandonar el juicio. Wow, wow, no, Rafi, wow, todo lo que nos compartiste, te agradezco de corazón, porque sé que esto va a llegar a muchísimas personas que están pasando, bien sea por un contacto cero con sus familiares, porque ellos lo decidieron o les está ocurriendo. Y esa invitación que nos hace es de la curiosidad, del perdón, de la empatía, también ponerte en la posición de otras personas, del autoconocimiento, de conectar qué pudo haber pasado, qué pude haber hecho distinto. También me recordaste que el amar también es soltar, porque muchas veces pensamos que amar es tenerlo cerquita de nosotros y todo y tener ese control, pero también soltar requiere mucha valentía y mucho amor. Quiero que nos compartas ahora en esa parte del microreto de recalibración, Mm. una actividad de 3 a 5 minutos que puedas dejar a nuestra audiencia que puede estar pasando por este proceso. Bueno, eh, primero quiero compartir que yo hice una guía, como una guía de primer auxilio cuando empieza esto del contacto cero. Y son como unas distintas sugerencias de cosas que a mí me han servido. Yo las estoy haciendo, lo he hecho y me han servido, y la pueden encontrar en mi página de YouTube, pero te puedo enviar también el enlace si lo quieres poner. Y como hablamos de reconectar y de hacer esa pequeña pausa, quizás para empezar a no reaccionar, hay un ejercicio que además es gratis, porque usamos lo que tenemos con nosotros, que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos ocurre algo que inmediatamente nos provoca una reacción, lo que podemos hacer es tomar una respiración profunda. Eso es gratis, la tenemos todo el tiempo y muchas veces no nos damos cuenta de tan superficial nuestra respiración, pero el momento que tenemos una respiración profunda, nuestro cuerpo envía al cerebro el mensaje: está todo bien. Ujú. Y de ahí usar nuestros 5 sentidos. Empezar en silencio a mirar 5 cosas, y lo podemos hacer aquí en este momento, alrededor, y en nuestra cabeza darle un nombre. Por ejemplo, yo puedo mirar esta taza y en mi cabeza digo taza. Micrófono, micrófono. La computadora,
5 cosas. Luego podemos tocar 4 cosas. Y otra vez le damos nombre. Toco mi pelo, toco la mesa, toco el micrófono, toco mi pierna. Luego prestamos atención a 3 ruidos o sonidos que sentimos. Por ejemplo, yo escucho unas voces fuera y escucho el ruido del aire acondicionado. Y escuché que alguien se movió y la silla se movió. Luego, olfatear y notar 2 aromas, perfumes, lo que se siente. Uno puede hasta sentir el perfume de su piel. Y por último, un sabor que tiene en la boca. Y mira cómo ya estamos todo calmo. Y nos tomó 2 minutos. Entonces, esto es un ejercicio que se puede hacer y no necesitas hacerlo. Lo puedes hacer cuando estás en el carro, cuando estás en una reunión de trabajo que está un poco movimentada, cualquier situación. Entonces, es la primera manera de reconectar, entrar en nuestro cuerpo. Sí. Antes de reaccionar. Sí. Excelente, muchísimas gracias por eso. Recuerden taguearlos en Instagram, Recalibrando Podcast. Y bueno, Rafa, ¿alguna invitación final para nuestra audiencia? De no perder la esperanza, porque es cierto que a veces no hay reconexión, pero la gran mayoría de las veces sí hay. Lo que pasa es que sí requiere de un poco de trabajo por nuestra parte. Y no significa, la última cosa es que no es que yo quiero decir que los padres son culpables de todas las cosas de la vida, pero es cierto que en cualquier relación, hasta la relación de pareja o entre amigos, cada quien pone su granito. Entonces tenemos que poner nuestro granito. Excelente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por toda esta información, por tu vulnerabilidad y tu propósito. Y bueno, les quiero invitar a recordarles también de suscribirse a nuestro canal, dejarnos un comentario, enviarle este episodio a una persona que esté pasando por esto. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Recalibrando. Bye. Chao.